Muy buenos días, niños y niñas. Bienvenidos este lunes 10 de mayo a una nueva clase de ciencias naturales. Vamos a ir de lleno a nuestro objetivo de la clase de hoy, que es reforzar los contenidos vistos. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a reforzar? Características y efectos del tiempo atmosférico, ya que en la clase número 10 vamos a tener una evaluación. ¿Ya? Bueno, las características del tiempo atmosférico, sabemos que es la temperatura, que la medimos con el termómetro, ¿cierto? Tenemos también otra característica del tiempo atmosférico, que es el viento, y se mide, ¿cierto?, con dos instrumentos. Uno es el anemómetro, que nos indica la velocidad del viento, ¿ya? Y la veleta, que nos indica la dirección del viento, desde dónde viene y hacia dónde va. En la otra característica del tiempo atmosférico son las precipitaciones, y sabemos que las precipitaciones las encontramos de tres formas: en estado líquido, que es la lluvia; en estado sólido, que es el granizo y la nieve; y las precipitaciones, ¿cierto?, las podemos medir con este instrumento que se llama pluviómetro. Bueno, niños, sabemos que el tiempo atmosférico es cómo se encuentra la atmósfera en un lugar y en un momento determinado, ¿cierto? Yo les contaba que el tiempo atmosférico lo podemos determinar eh, para 7 días, ¿cierto? Porque sabemos que va cambiando constantemente. Algunas características del tiempo atmosférico son la temperatura, el viento y las precipitaciones, como decíamos anteriormente. Cuando la temperatura es baja, niños, el tiempo atmosférico es frío. Y al subir la temperatura, el tiempo atmosférico se hace un poco más cálido. El tiempo atmosférico lo podemos ver reflejado en estos dibujitos. Cuando vemos un sol, indica que el día está despejado. Cuando vemos un sol que está semitapado con una nube, es que está parcialmente nublado. Cuando vemos dos nubes, quiere decir que el día está nublado. Y cuando vemos la nube con la lluvia, es que está lluvioso. ¿Ya? Bueno, aquí yo les presento, niños, el termómetro. ¿Ya? Y vamos a ahondar un poco más en este contenido. Bueno, yo les presento tres termómetros. Vamos a empezar por la temperatura más baja, ¿ya? Cuando tenemos la temperatura más baja, hace más frío, ¿ya? Se presenta de esta forma el termómetro, ¿ya? No está todo pintado, porque si lo tuviéramos todo pintado, quiere decir que hace mucho, mucho calor, ¿cierto? O que la persona tiene fiebre, ¿sí? Recuerden que la temperatura la podemos medir, ¿cierto?, en el ambiente y también en el cuerpo de una persona, pero en este caso estamos hablando de la temperatura ambiente. Entonces, aquí hace frío, ¿ya? Si pasamos a este segundo termómetro, podemos decir que el día está templado, ¿cierto? No hace ni frío y tampoco hace tanto calor, sino que está moderada la temperatura. Y si pasamos a este último termómetro, ¿cierto?, en donde ya está casi pintado, quiere decir que el día está muy caluroso, ¿ya? Entre más pintemos el tubito este que aparece acá, quiere decir que la temperatura es súper alta, ¿ya? Miren acá. ¿Cómo será la temperatura, niños, en verano? ¿Hasta dónde llegará em, este tallo del termómetro? Porque así se llama esto, ¿cierto? Se llama tallo del termómetro. ¿Hasta dónde llegará eh, el color, si en verano? ¿Cómo es la temperatura? Es elevada, ¿cierto? Entonces yo puedo pintar. ¿Ya? Esto no lo deben hacer ustedes en casa porque es solo para repasar, ¿ya? Yo no puedo pintar acá porque se me hace muy difícil, pero voy a dejar hasta aquí más o menos, ¿cierto?, pintado el tallo del termómetro. Ya, en verano entonces llegaría hasta ahí. Así súper difícil, quedó no tan bonito, pero se entiende, ¿verdad? Ya, niños, en otoño, ¿cómo creen que estará este tallo? ¿Hasta dónde estará pintado? Estamos ahora en otoño. Y ahí cuando está lloviendo, hace frío igual, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner por aquí. Hasta aquí lo vamos a pintar. Bien, súper bien, van entendiendo, ¿verdad? Recuerden que si no entienden, me pueden hablar y la profesora les va a explicar. Ya, la idea es que no se agobien. Bueno, pasamos a la primavera. ¿Cómo estará el tiempo en la primavera, niños?
¿Cómo estará? Es más calentito, ¿cierto? Ya, vamos a pintar entonces. Acá se me perdió el lápiz. Voy a buscarlo. Déjenme buscarlo. Ah, ok, acá está. Ahí. Vamos a deshacer y vamos a pintar. Entonces, como les dije que está un poco más calentito, está más templado, ¿cierto? Vamos a pintar hasta por aquí. Suficiente. ¿Ya? Recuerden que el tiempo atmosférico cambia, ¿cierto? De una estación a otra. Y finalmente llegamos al invierno y aquí sé que hace mucho frío. ¿Hasta dónde creen ustedes que llegará pintadito aquí mi tallo del termómetro? Hasta por aquí, ¿cierto? Muy bien, niños. Vamos a pintar ya hasta por aquí, porque hace frío y está lloviendo en invierno. Que quedó feo, pero se entiende. Muy bien, niños. Ahora vamos a pasar a la otra diapositiva. Vamos a deshacer esto que aparece por acá, que no nos permite trabajar. Bueno, veamos. Aquí se nos presentan, ¿cierto? Prendas de vestir. Entonces, de acuerdo a la prenda de vestir, vamos a escoger el termómetro para saber cómo está el día, ¿cierto? Entonces, a ver, y tenemos el gorro. ¿Qué termómetro me indica que yo debo utilizar el gorro? Muy bien, porque este nos indica que hace frío, ¿ya? Porque el tallito de nuestro termómetro no está pintado hacia arriba. Recuerden que cuando está hacia arriba pintado es porque está más templado, más caluroso. Entonces, este termómetro nos indica, ¿cierto?, que debo utilizar el gorrito. ¿Qué termómetro de, de acá, de esta, donde aparecen las sandalias, ya me indica que yo puedo utilizarlas? Bien, el primero aquí me indica que hace calor. Bien. El traje de baño. ¿Qué termómetro me indica que sí puedo utilizar este traje de baño? Bien, el primero. Vamos a ver aquí una chaqueta. ¿Cuándo puedo utilizar la chaqueta? Cuando estoy en presencia de este termómetro que me indica que está un poco frío. Los guantes. ¿Qué termómetro me indica que debo yo utilizar guantes? Este, ¿cierto? El segundo. Indica que hace frío, la temperatura está baja, ¿cierto? La bufanda. También con el segundo. Hace frío. El short está relacionado con este termómetro, ¿cierto? Porque está caluroso. Y tenemos una polera. La asociamos con este termómetro que también me indica que está caluroso. Muy bien, niños. Vamos con la otra diapositiva. Bueno, aquí el viento, que es la otra característica de el tiempo atmosférico. Bueno, aquí yo tengo el anemómetro, ¿cierto? Que me indica la intensidad del viento, ¿cierto? Entonces yo aquí, ¿qué debo hacer? Voy a unir, ¿cierto? La imagen que tiene relación con este concepto y con esta definición. Dice, aquí se observa cómo cambia la intensidad del viento. Aquí vemos que el viento está súper fuerte y aquí ya se calmó. Entonces aquí estamos hablando de la intensidad del viento. Y tiene que ver con el anemómetro. Luego dice, aquí se observa cómo cambia la dirección del viento. Si se dan cuenta, aquí el viento, ¿cierto? Cambia. Entonces, yo lo uno acá. Y esto tiene que ver con la veleta, que es el instrumento que me indica la dirección del viento, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿de dónde vendrá el viento? ¿Saben ustedes? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Miren, niños, algunas veces es posible confundir la información que nos entregan las veletas sobre la dirección del viento.
es importante fijarse en la punta y en la cola de la veleta. Aquí tenemos la punta y la cola. La punta de la veleta indica desde dónde viene el viento y la cola indica hacia dónde va el viento. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el viento, ¿cierto? Viene desde la derecha. Entonces, obviamente, que la punta me va a indicar de dónde viene. Dice acá en el ejemplo, para practicar, dibuja la veleta para las siguientes situaciones. El niño acá está soplando y él no sopla. Entonces, ¿de dónde viene el, el viento? Desde el niño que está soplando. Entonces, yo aquí voy a dibujar la punta hacia el niño. Disculpe, niño, si queda feo, pero de verdad se me hace muy difícil dibujar acá. Y esa es la punta que me indica de dónde viene el viento. Y luego viene la cola, ¿cierto? Que me indica hacia dónde va el viento. ¿Ya? Luego acá es lo mismo. Él está soplando, por lo tanto, la punta va hacia él, porque de allá viene el viento. Y la cola, ¿cierto? ¿Hacia dónde va? Bien. Y continuamos. Bueno, las precipitaciones, como sabemos, se presentan de tres formas, como nieve, lluvia y granizo, y se miden, ¿cierto?, las precipitaciones en forma de lluvia mediante el pluviómetro, ¿sí? Aquí está el pluviómetro. ¿Cómo sabemos quién recibió más agua? Porque como tenemos acá la graduación de la regla, ¿cierto? Entre más se avance en la regla, es porque más agua hay, ¿cierto? Acá se ve que no tiene tanta agua, esto quiere decir que recibió menos agua. Este es un pluviómetro casero. Aquí observemos, miren el siguiente gráfico. Muestra la lluvia caída en invierno en la zona norte y la zona sur. Ustedes saben que en la zona norte no llueve tanto, ¿cierto? Por lo tanto, no hay tanta lluvia caída. Y de hecho se ve acá. El gráfico está más chiquito, ¿cierto? Acá nos indica la cantidad de agua y acá las zonas de las que estamos hablando. Por lo tanto, acá se graficó de la siguiente forma. Y la zona sur, miren, casi llega a topar a la flechita de la cantidad de agua. Entonces, si yo veo acá, ¿en qué zona de Chile llueve más en invierno? En relación ¿a qué cosa, niños? Al gráfico. ¿Dónde llueve más en invierno? En la zona sur. Zona sur. Bien. ¿En qué zona de Chile llueve menos en invierno? En relación al gráfico. En la zona norte, ¿verdad? Zona norte. Muy bien. Continuamos. Bueno, los efectos del tiempo atmosférico, niños, ustedes saben que han cambiado, ¿cierto? De estación a estación. Por ejemplo, y han producido distintos efectos y cambios en los animales. Los animales hibernan o migran. Ustedes se acuerdan que hibernar es estar en el estado de reposo, ¿cierto? Y hacer uso de nuestra temperatura corporal para pasar el invierno. Y hay otros animales que simplemente pueden hacerlo, ¿cierto? Migran, que son las aves. Bueno, las plantas ya también tienen cambios. Ellas botan y recuperan las hojas. Ya, por ejemplo, botan la hojita en otoño y la recuperan en primavera. Y en los humanos también, niños, se produce distintos efectos. Por ejemplo, se cambia la forma de vestir. Ya, por ejemplo, en invierno estamos súper abrigados y en el verano, ¿cierto? Andamos con pantalón corto, polera, ¿cierto? Sin manga. ¿Ya? Y también se producen cambios en las actividades diarias. Por ejemplo, ya no podemos salir a jugar a la pelota en invierno, ¿cierto? Se hace un poco más difícil. Bueno, acá yo les dejo, niños, un resumen de lo que hablamos anteriormente para que lo puedan leer en casa. ¿Ya? Pueden poner en pausa el video y leerlo. ¿Ya? Solo leerlo, no es necesario que lo escriban en su cuaderno. ¿Ya? Y esto les va a servir para que puedan estudiar para la evaluación de la siguiente clase. ¿Ya? Porque toda esta materia ustedes la tienen por las clases anteriores, pero nunca está de más que la vuelvan a repasar. Igual que esto. Escribe las características del tiempo atmosférico, pero lo que van a hacer ustedes es comentarlo con su mamá, ¿ya? No, la idea no es que lo escriban. Por ejemplo, aquí escribe las características del tiempo atmosférico presentes en la imagen.
ejemplo, acá se ve claramente, ¿cierto? Que hay viento. Acá, ¿qué hay? Por ejemplo, aquí la temperatura está alta y acá tenemos precipitación en forma de nieve. Bien. Acá, ¿qué instrumento de medición usarías en una situación como esta para saber cómo está el tiempo atmosférico? Por ejemplo, ¿qué instrumento utilizaría yo para ver cuánta agua ha caído? El pluviómetro, ¿verdad? Muy bien. Y aquí marca lo que ocurre en primavera. ¿Los animales hibernan en primavera? No, ellos regresan en primavera, ¿verdad? ¿Las plantas florecen? Sí. ¿Los árboles pierden las hojas? No, eso lo hacen solo en otoño. ¿Los animales vuelven después de migrar? Sí. ¿Se prefieren los espacios cerrados para jugar en primavera? No, eso es en invierno. ¿Y usamos ropa más liviana en primavera? Sí, ya no usamos casaca, ¿cierto? Usamos una polera y un suéter solamente. Y eso es, niños. Esto ha sido la retroalimentación de los contenidos. ¿Ya? Que estén muy bien. Si tienen dudas o consultas, recuerden que aquí estoy para ayudarlos. Y repasen estas actividades que les van a servir para responder la evaluación del día viernes 14 de mayo. Que estén muy, muy bien.